Vamos a hablar sobre el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome es muy interesante y recibe su nombre por la famosa novela que posteriormente se convirtió en una exitosa película. La comunidad científica cree que el autor de la novela era afectado por migrañas y de igual manera sufría síntomas asociados con este síndrome. Estos síntomas los pudo plasmar en su novela mundialmente famosa. Si te interesa conocer las causas, los síntomas asociados con este síndrome, no te puedes perder el video. Fue descrito por primera vez en el año 1952, pero fue hasta el año 1955 que se le denominó el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un grupo de trastornos complejos de la percepción visual, con múltiples síntomas. En él se ven objetos de una forma totalmente alterada como realmente son. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un claro ejemplo de cómo nuestros sentidos nos pueden jugar una mala pasada. Los individuos que sufren este síndrome pueden llegar a ver los objetos mucho más grandes de lo que realmente son o mucho más pequeños también de lo que realmente son, e incluso se pueden percibir más pequeños o más grandes del entorno que los rodea. Los principales síntomas de este síndrome son la micropsia. En la micropsia se perciben las cosas más pequeñas de lo que realmente son. La macropsia, que es todo lo contrario de la micropsia. En la macropsia se perciben los objetos más grandes de lo que realmente son. Otros síntomas asociados con este síndrome es la pérdida de la noción del tiempo, alucinaciones sobre objetos, animales o personas que realmente no se encuentran en los lugares donde están los pacientes, y también se presentan síntomas de alucinaciones olfativas y táctiles. Los síntomas ocurren con mayor frecuencia cuando hay poca luz, es decir, en habitaciones oscuras o durante la noche. Los niños y adolescentes suelen estar más propensos a experimentar estos síntomas. Diversos estudios revelan que a partir de los 30 años de edad es más difícil que los síntomas asociados con el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas aparezcan. Las causas aún no están bien definidas, pero se asocia a una disminución del flujo de sangre en partes del cerebro conocidas como el tracto visual y córtex visual. Esto los revelan estudios realizados con tomografías cerebrales. De igual manera, las lesiones cerebrales pueden desencadenar los síntomas asociados con el síndrome o un virus llamado Epstein-Barr. Al igual que las causas, el tratamiento no está bien definido, ya que cada caso es particular y diferente. Las evaluaciones y el tratamiento se debe realizar por personal especializado en neurología. Cuando no hay otras enfermedades o alteraciones neurológicas crónicas o graves, se recomienda descansar de forma adecuada para que no vuelvan a aparecer los síntomas asociados con el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Espero que les haya gustado el video. Cuéntame en los comentarios qué tan interesante te pareció este síndrome. No te olvides de suscribirte, compartir y darle like a nuestro video.